Paz de Cristo, mis hermanas. Soy la hermana Yadira Castillo. Doy gracias a Dios porque me permite poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Alabo y glorifico el nombre de Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta el día de hoy el Señor ha sido con nosotros y ha sido muy misericordioso. Quiero compartir con ustedes un tema, mis hermanas, de acuerdo a este tiempo, de acuerdo a la necesidad, un tema o una reflexión acerca del temor. Ese temor que se está viviendo ahorita en toda la humanidad es un miedo paralizante, es un miedo a la enfermedad, es un miedo que no se puede explicar, pero se siente. El tema es la raíz del temor. ¿Cuál es la raíz de ese miedo, de ese temor? Podríamos decir, bueno, pues el temor, la palabra de Dios, para empezar, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese temor no es un temor que nos cause miedo, que nos cause ese terror que siente la persona, sino más bien es un respeto, es una reverencia, una admiración, es sumisión y obediencia a Dios. A diferencia del espíritu del temor, que es ese espíritu demoníaco que paraliza, desanima y mata, destruye los sueños, destruye todo. Pero alguien puede decir, bueno, es que todos sentimos miedo en alguna ocasión, es normal que la gente esté pasando por miedo. Lo que la Biblia dice es que este espíritu de temor no es algo normal. Lo que sí es normal es el miedo como una emoción. Las emociones son un regalo de Dios, que son indicadores de lo que en el momento estamos sintiendo, estamos pasando. Una emoción de miedo nos es útil porque nos protege, nos previene del peligro, nos ayuda a movernos. Esas son las emociones, nos dicen muévete. Por ejemplo, si tenemos alegría por algún logro, si tenemos problemas, sentimos la emoción de preocupación, de tristeza, de soledad. Entonces, el miedo como una emoción no es algo malo, es algo que nos es útil, pero el miedo como un espíritu es ese temor que paraliza a la persona, que le evita tomar decisiones, le quita le quita la fuerza, se siente débil la persona. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, es un espíritu de poder que domina la mente y el corazón del ser humano. Es un espíritu que nos ayuda a vivir en la fe de la palabra de Dios. Es cuando el Espíritu Santo toma control en nuestra vida y podemos dominar ese miedo y podemos decir, en el nombre de Jesucristo, yo voy a vencer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, a pesar de que sienta miedo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya no está basada la persona en la emoción, en el sentimiento, ahora se basa en la fe de la palabra de Dios. Ese espíritu de temor produce desfallecimiento, desanima a la persona, la hace salir huyendo, no sabe confrontar problemas, corta el desarrollo de la persona, ese espíritu, lo hace sentirse inseguro, no puede hablar al frente de más personas, siente timidez. En muchas ocasiones decimos esa persona es muy tímida. Es verdad que algunas personas son más tranquilas que otras, pero en ocasiones esa timidez no les permite desarrollarse como personas, pues ese espíritu está ahí susurrando a su mente pensamientos de miedo a que va a pasar algo, a que si habla va a ser rechazado, no lo van a oír, si sale le puede pasar un accidente, si hace lo que hace, todo el tiempo hay una consecuencia en su mente mala y eso hace que la persona se frene.
Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros ya no somos prisioneras del temor, prisioneras de nuestras emociones, prisioneras de todo aquello que el enemigo pone en nuestra mente y en nuestro corazón para que no sirvamos a Dios con libertad. Dice Romanos 8:15 que el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es ese Espíritu Santo que nos hace sentir a nosotros seguridad de quiénes somos. Somos por adopción hijos de Dios. Recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos dio el privilegio de ser llamadas hijas de Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese espíritu de adopción, somos libres de ese espíritu mentiroso de temor que nos quiere engañar en nuestra mente y en nuestro corazón para que no hagamos lo que tenemos que hacer en este tiempo conforme a la Escritura de ser la luz y la sal de la tierra a través de nuestras decisiones que bendicen a los nuestros y a los que nos rodean. Entonces, siguiendo con el tema, ¿cuál es la raíz del temor? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a tener ese temor que nos paraliza, ese temor que nos quita la bendición de Dios? Vamos a ver en Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 nos habla acerca de quién tenía el imperio de la muerte. Es el diablo mismo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Desde que el hombre pecó, Adán y Eva, en el huerto del Edén, entró esa sentencia por causa del pecado de la muerte. Entonces, ahí inició todo esto del temor, dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claramente la palabra de Dios nos dice que antes de llegar a Cristo, toda persona está sujeta a ese espíritu de muerte, a vivir en temor, a no disfrutar del presente. Vean qué terrible es este espíritu de temor que nos roba la fe, nos roba el presente. ¿Cuántas personas viven en su pasado atemorizadas por lo que vivieron, por lo que les hicieron? Otras viven atormentadas por un futuro. Esa es la raíz de este temor, el temor a la muerte, porque pensamos, si yo salgo y me enfermo, pues me puedo morir. Si salgo y tengo un accidente, pues voy a morir. Entonces, más bien, la raíz del temor no es solamente enfermarnos, sino también morir. Entonces, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una palabra de fe que nosotros debemos tener presentes. Y es verdad que como seres humanos sentimos temor. Nadie está exento de haber sentido en este tiempo ansiedad, de haber sentido miedo. Lo cierto es que como hijos de Dios tomamos la palabra de Dios, nos fortalecemos y seguimos adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para gobernar este espíritu, reprenderlo en el nombre de Jesucristo, que no tome control en nuestra vida, que no tome señorío en nuestra vida, que no sea ese espíritu el que gobierne nuestras decisiones, el que gobierne nuestra vida? La palabra de Dios dice que Jesús ya vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo mismo. Entonces ahora tenemos que morir para vivir, morir a nuestro yo, morir al pecado. Entre más muéramos al pecado, menos temor vamos a sentir a morir. La palabra de Dios dice, Gálatas 2:20. Si alguien tiene sus Biblias por ahí, hermanas, vean sus citas. Gálatas 2:20.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nuestra vida debe ser una vida en el Espíritu. Debemos morir a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para poder vivir en el Espíritu. ¿Y qué nos dice el Espíritu? El Espíritu nos dice que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en este tiempo, para ser la luz y la sal de la tierra, tenemos que ser servidores de Dios, tenemos que ser adoradores del Señor. Entonces, en este proceso de morir a nuestra carne, es como nosotros podemos tener menos miedo a la muerte, porque estamos confiados de que estamos sirviendo a un Cristo que nos ha prometido la resurrección. Entre más mueras, menos miedo tendrás a la muerte. Entre más mueras a tu carne, a tus deseos, a tus pensamientos, menos miedo vas a sentir a ese espíritu de muerte que viene y te atormenta en tu mente y en tu corazón. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó, hablando de la resurrección, a los corintios: cada día muero. Así les dijo él a los hermanos de Corintios: yo cada día muero, decía Pablo, para que él me resucite. Cada día debemos morir a nuestro yo, cada día morir al pecado que hay en nosotros, a la vanidad, al orgullo, a todo aquello que nos separa del amor de Cristo. Cada día muero, dijo Pablo. Los hijos de Dios debemos morir cada día a nuestro pecado, a la corrupción, diciendo sí a la voluntad del Padre para poder dar buenos frutos. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Entonces, para poder andar en buenas obras, tenemos que morir cada día a nuestra carne para poder vivir en el Espíritu. ¿Cuál es la solución entonces a ese temor? Dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El mundo entero, mis hermanas, tiene sentencia de muerte. Entonces es por eso que no hay una persona que no haya experimentado ese temor a morir. Pero la solución está en creer lo que la palabra de Dios dice, que si Él resucitó, también nos resucitará a nosotros. Un cristiano que muere va directamente al cielo. Eso lo encontramos en Lucas 16, donde nos habla del rico y de Lázaro. Lázaro muere y dice que 2 ángeles vienen por él y lo llevan al cielo. Muere el rico y dice que es sepultado. Una persona inconversa tiene un mayor temor a la muerte, porque sabe que no ha vivido conforme a su Creador. Esta persona que muere directamente va al tormento. Por eso es que nosotros debemos combatir ese temor por medio de la fe de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque es la única que nos liberta. Cortar con la espada del Espíritu toda mentira del diablo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese temor que es un espíritu, no es una emoción, es ese temor que ahorita opera en la humanidad entera. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice que ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos de Dios. Tenemos comunión con Cristo, y por tener comunión con Cristo tenemos esa paz, tenemos la paz de Cristo. Tenemos esa paz que nos liberta de ese temor, que en medio de la angustia el cristiano puede vivir en paz. Debemos declarar la palabra, debemos meditarla, debemos enseñarla, porque a medida que nosotros la meditamos, la declaramos y la compartimos, es como nuestro espíritu se llena, es como que va penetrando poco a poco en nuestro espíritu esa palabra. Entonces debemos hacer uso de esa espada del Espíritu. Dice Colosenses 3:15, que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Debemos de estar llenos de la palabra. Eso es lo que va a combatir el temor de la muerte.
Hermanas mías, mi deseo son que el Señor las bendiga y que esta palabra que el Señor puso en mi corazón compartir con cada una de ustedes sea de edificación. Mi oración para cada una de ustedes, que el Señor gobierne en sus corazones con la paz de Cristo y que la palabra de Él abunde en sus corazones. Dios les bendiga.